torbellino gigante y empezó a moverse de Estados Unidos y recogió todo ese fuego líquido y solo quedaron unas manchitas rojas por allí. Y cuando recogió todo, la cabeza se dirigió hacia el sur, pasó por Centroamérica, y a lo que pasaba por Centroamérica como que cayeron unas gotitas por ahí por Costa Rica, cayó una gotita por ahí por Panamá, y cuando pasó por ahí, entonces la cabeza del torbellino se quedó sobre Ecuador. Y habló el Señor y me dijo, el Espíritu Santo me dijo, el Padre Celestial sale de los Estados Unidos, le dieron la espalda y viene a vivir en Ecuador. Yo le conté esta visión a John Pierce. Él me dijo, esto tienes que predicar en Estados Unidos, tienes que predicar en mi iglesia. La gente tiene que saber qué es la decisión de Dios. Dios estuvo en Medio Oriente y su hijo caminó por allí, pero le dieron la espalda, crucificaron a su hijo y Dios salió para Europa. Se posó en Europa y a Europa le dio la habilidad de hablar idiomas. Los europeos son los que más idiomas hablan, pero Europa le dio la espalda y se fue creando las playas de nudistas, el homosexualismo, el lesbianismo, y Dios dijo, yo no participo de sus obras, y salió para los Estados Unidos. Entró a los Estados Unidos y posó ahí por mucho tiempo y les dio dos cosas: poderío militar y poderío económico. Pero dijo el Señor, me han sacado de la Constitución, me han sacado de las familias, porque un padre y una madre no pueden corregir a sus hijos, y cuando corrigen a los hijos, el gobierno retira a los hijos y el gobierno no es capacitado para poder criar hijos. Dios dio hijos a los padres. Y dijo el Señor, yo salgo de los Estados Unidos, vengo a vivir 7 tiempos en Ecuador. Un profeta que te anuncia lo que va a venir, pero voy a cumplir como un apóstol para que sepas lo que tienes que hacer. No vaya a ser que te sorprenda el Señor y el fuego del Señor empiece a abrazar y no entiendas lo que está pasando y no sepas lo que tienes que hacer. El peor pecado de los fariseos: estaban esperando el tiempo de Dios, pero no sabían ver la hora en el reloj de Dios. Envíanos a Yeshua HaMashiach. El Yeshua HaMashiach estaba pasando delante de ellos, haciendo milagros, abriendo los ojos a los ciegos, y lo quisieron matar. Por eso es que ahora los más perseguidos, apóstoles y profetas. Al que hablo no le hace ningún problema a un hermanito que ayuna 500 días. Para el que habla es problema un profeta que abre la boca y dice, así dice el Señor. Me dijo el Señor, voy a demorarme un poco de tiempo, pero voy a sacar todo lo que tengo en los Estados Unidos y lo voy a traer a Ecuador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces John Pierce me dijo, tú me estás diciendo que Dios abandona Estados Unidos. Yo le dije no, porque hay tres dimensiones de la manifestación de Dios. Vamos a ir a 3 dimensiones de la manifestación de Dios. Tú tienes que conocerlo, tú tienes que manejar los términos, tú tienes que saber en qué dimensión andas, tú tienes que saber en qué fuego pisas. Moisés, cuando estuvo en el desierto, capítulo 3 de Éxodo, le dijo el Señor, te voy a hacer caminar en la misma habitación mía. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es lugar santo. Primer nivel, el más grande, el Shahán de Dios. El Shahán de Dios es la habitación permanente de Dios. El Shahán de Dios es donde tú entras y Él está ahí, porque Él habita siempre. Él no se va de viaje.
Yo le decía, Señor, ¿cómo es la habitación permanente? Y me enseñaba esto mientras volaba para Panamá. Y me dijo, tu lugar de domicilio permanente, ¿dónde es? Porque ahí llenas. Y me dice, le digo, Quito, Ecuador. Y me dice, pero mira que ahorita te buscan en Quito y no estás. Pero mi habitación permanente va a ser Quito, Ecuador, por 7 tiempos. Aleluya. El monte Sión va a estar allí. El fuego de Dios va a arder allí. El Shabbat de Dios. Levante su manito y haga así y diga, el Shabbat de Dios. Diga, el Shabbat de Dios es la habitación permanente de Dios. El nivel más alto. Después de este nivel viene el Shekinah de Dios. Diga, Shekinah de Dios. El Shekinah de Dios es la presencia manifiesta de Dios. Por mucho tiempo Ecuador se movió bajo el Shekinah de Dios. Y viene Claudio Freyson, y viene Molly Cerulo, y viene Ronnie Chávez, y viene Ana Méndez, y vienen ungidos de Dios y sueltan la unción y manifiestan el Shekinah de Dios, porque a un ungido le sigue la presencia manifiesta de Dios. Lo que tú viste ayer y lo que estás viendo ahora es el Shekinah de Dios. Diga conmigo, Shabbat de Dios. Shabbat. La habitación permanente de Dios. Diga, pero Shekinah de Dios, la presencia manifiesta de Dios. Alguien tiene que llevar la presencia manifiesta de Dios. Yo te voy a decir quién es ese alguien. Eres tú. Alguien tiene que tomar del fuego de Dios, de allí de la habitación permanente de Dios, y llevar esa presencia manifiesta para otros que no pueden alcanzarlo. Por mucho tiempo Sudamérica estuvo puesto los ojos en Norteamérica, y ahora va a ser al revés. Amén. Por mucho tiempo nosotros mismos hablamos mal y la lengua tiene poder. Nosotros mismos estuvimos diciendo que los americanos son los que tienen dinero. Quiero que empieces a hablar con propiedad. Ellos son los norteamericanos, nosotros somos los suramericanos, y ahora la posición, el Shekinah de Dios va a ser llevado desde el Shabbat de Dios, y nosotros llevaremos la gloria de Dios a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quedó allá en Medio Oriente? ¿Qué quedó en Europa? Si el Shabbat de Dios está por acá, si el Shekinah de Dios está donde vamos los ungidos, lo que quedó en Medio Oriente, en Europa, es el Kabod de Dios. Y el Kabod de Dios quiere decir los carbones encendidos. Hay unos carboncitos por allí que alguien va y sopla para que se aviven. Y Dios te va a usar para que tú soples y enciendas donde hay carbón. Y Dios te va a usar para que seas el Shekinah de Dios. Pero Dios está buscándote para que permanezcas de rodillas en el Shabbat de Dios. Yo te digo de nuevo, no es el ayuno lo que te da poder, no es el ayuno lo que te da autoridad, es la presencia de Dios que te transforma, es la presencia de Dios que te lleva de gloria en gloria. Aleluya. Entonces el Señor me hizo ver la estructura del templo. Los patios o atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién construyó el templo? El arquitecto. ¿Quién es el que tenía la vara de medir? Moisés. Moisés, tipo de la unción apostólica. Elías, tipo de la unción profética. Acuérdate, el profeta es el que acelera